¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapan y hoy les voy a hablar sobre la metapsicología freudiana. Es importante esta propuesta teórica de Freud porque es lo que va a consolidar lo que vamos a llamar dentro de lo que es la evolución del pensamiento freudiano, su primera etapa. Todo esto todavía está concernido en lo que es la primera tópica, que es inconsciente, preconsciente, consciente. Entonces, ¿por qué llamarle metapsicología? Le llama metapsicología de la misma manera que Kant, cuando emplea la palabra de la metafísica, physis es naturaleza. Entonces, la idea de metapsicología no tiene que ver con lo más abstracto, sino al revés, lo más concreto, lo más elemental. Eso busca la metafísis, es decir, las preguntas elementales que tenemos que tener para arribar a algún lado, los conocimientos principales, esenciales. Freud, su propuesta metapsicológica iba a constituir de varios artículos. Algunos de ellos, como las neurosis de transferencia, fueron después incluso encontradas recientemente creo que fue la biblioteca de Balint, donde Freud se los había enviado como para que lo discutieran, pero ya no la ingresó. Esencialmente, entonces, son varios los textos que ingresan todo este concepto metapsicológico, pero esencialmente en la Standard Edition destacan tres, que es lo inconsciente, digamos, la pulsión y lo que es la represión. Tenemos que pensar varias cosas. Primero, es relevante que en ese texto ya aparezca lo inconsciente, porque desde 1914, la metapsicología es del 15, ya se empieza a plantear lo inconsciente, ya deja de ser el inconsciente. No es un cambio pequeño, porque si pensamos en el inconsciente es como un sujeto, es decir, puedo pensar cómo es el inconsciente, dónde está el inconsciente. Y entonces ese inconsciente, llamado como el inconsciente, puede ser subjetivado, objetalizado, mientras que lo inconsciente alude a una cualidad, a una característica, en este caso de las representaciones. Y para Freud sabemos que lo inconsciente está constituido a partir de dos mecanismos, para decirlo de alguna manera. Uno, que es lo propiamente inconsciente, que no es susceptible de conciencia, porque es la base sobre la cual va a gravitar la esencialidad de la condición humana. Es decir, no podemos pensar ningún animal que tenga inconsciente. Entonces, ese inconsciente y susceptible de conciencia va a ser donde va a gravitar la condición de la subjetividad humana, que en esa época podemos llamarlo el aparato psíquico, porque estamos, por las mismas circunstancias, bajo ese tipo de esquemas, ¿no? Se está pensando en aparatos, en energías, es el caso de lo que vamos a hablar después de la pulsión, y entonces, ¿cómo está construido ese aparato? Es una propuesta totalmente compleja, porque implica necesariamente la articulación de una serie de fenómenos que descansan en lo inconsciente. Ahora bien, ¿cómo se arriba a lo inconsciente? El inconsciente freudiano es un inconsciente dinámico, es un inconsciente, entonces, si hablamos de esta segunda parte, esto que sí es susceptible de conciencia, que también llamó preconsciente, es esta parte donde hay una serie de cosas que son displacenteras para la conciencia, perturbadoras para la conciencia, y entonces hay un mecanismo que lo que está buscando es reprimirlas. Ese es un tema, ese es el otro concepto, se llama la represión. Sin embargo, el concepto freudiano, Verleinung, no alude a una represión, sino alude estrictamente a un desplazamiento. Entonces, en realidad es una mala traducción.
Entonces deberíamos pensar como un desplazamiento de estas representaciones que al ser desplazadas de la conciencia permanecen, para decirlo de alguna manera, en esto que es estas condiciones inconscientes. No somos conscientes de esas representaciones desplazadas, pero al ser desplazadas están todo el tiempo buscando la manera de reaparecer en los procesos conscientes. Esa es la diferencia cuando pensamos que una manifestación ha sido reprimida, es porque ha sido socavada, destruida. Mientras que desplazada, lo que nos habla, y es precisamente la idea freudiana, es que esas fuerzas están ahí buscando reaparecer y lo harán a partir de síntomas, chistes, la interpretación de los sueños, de lo que se está buscando en lo latente, es esa forma en que esas manifestaciones están ahí, siempre como formaciones de compromiso. Entonces, este sentido del desplazamiento es un instrumento esencial para entender la manera en que se busca mantener la conciencia como un estado libre de conflictos y donde aquello que ha sido desplazado es precisamente lo que constituye este inconsciente. Ahora bien, lo que Freud propone es que lo que se desplaza son propiamente representaciones, no se desplazan afectos. Entonces, estas representaciones después se pueden teñir con una serie de otro tipo de afectos y de circunstancias, pero de elementos incluso que pueden estar en los contextos y demás, pero eso no pertenece, no está cobijado bajo el principio que para Freud, para mí, en 1915 podríamos pensar como lo inconsciente. Sin embargo, en ese texto habla quizá del dolor como el principio o como condición quizá de aquello que constituye lo inconsciente. Entonces estamos hablando de un dolor arcaico, fundacional, que quizá pueda estar ahí. Finalmente está la pulsión. La pulsión es uno de los conceptos más complejos de la propuesta freudiana, que ha sido la palabra alemana Strieb, fue traducido por pulsión. Hay quien en francés también es traducido por pulsión. Hay quienes estamos muy en desacuerdo con esa traducción. En inglés es traducido como drive, conducir. Y a mí me gusta la idea inglesa del conducir porque lo que nos muestra es conducir qué, o sea, qué es lo que se conduce. Y me parece que ahí algo del orden, del instinto, queda totalmente articulado. Entonces, esta idea de pensar la pulsión, o lo que estaríamos hablando, esta forma de conducir, de empujar, de generar cauces, va en esta articulación entre lo psíquico y lo somático. Es decir, entonces, esta característica del Trieb, de la pulsión, es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Esto no es poca cosa porque nos muestra lo simple que es pensar, por ejemplo, en el sentido de psique y soma, porque si hay articulaciones, tenemos que pensar desde esas articulaciones. Eso es lo problemático de la pulsión. Freud también llama, más o menos en esas épocas, cuando habla de la pulsión, dice el domeñamiento del instinto. Domeñamiento tiene que ver con la domesticación. Por eso les digo que el concepto de drive puede ser útil. Entonces, quizá es un problema, como estamos relacionando con este tipo de conceptualizaciones, la manera de pensarlos de manera distinta a esos cánones que tenemos para interpretar las cosas. Entonces, el concepto de Trieb fue primero usado en la filosofía alemana por varios, entre ellos Fichte, para la filosofía de la naturaleza. Y entonces es de donde lo toma Freud, porque le parece interesante esta manera en que se está hablando de estos principios económicos, estas energías. Recordemos que en esa época también era una época en donde se buscaban estos principios energéticos en varias cosas. Es claro que esta energía no existe, como la del libido, son conceptualizaciones teóricas que nos ayudan a advertir una serie de fenómenos, que gracias a esta conceptualización podemos de alguna manera, aquello que se nos presenta como caótico o complejo, gracias a estos principios podemos encontrar cierta comprensibilidad, cierto tipo de
de aproximación para comprenderlos, ¿no? Entonces, es importante que lo entendamos todo esto, esta propuesta conjetural de Freud, como una apuesta muy interesante y desde luego original para comprender el aparato psíquico freudiano. Gracias.